Hola, ¿qué tal? Feliz 2024. Espero que hayáis pasado unas buenas navidades. Yo como regalo de Navidad os entrego mi última parte, mi última entrega del Aliento de los Dioses de Brandon Sanderson, que aquí lo tenemos. Despedidos ya de este libro porque ya no lo vais a volver a ver más, al menos aquí conmigo. El próximo libro va a ser Imperio Final, que para mí es uno de mis favoritos. Aquí es cuando comienza ya mi saga favorita, que es la de Nacidos de la Bruma. Ya entenderéis en el futuro por qué. Pero bueno, de momento nos centraremos en el Aliento de los Dioses, que bueno, yo vengo de haberlos terminado de leer, ya los 3 últimos capítulos, y bueno, no puedo decir mucho. Solo voy a decir que yo creo que nadie se va a esperar cómo acaba en el final. De verdad que yo creo que os va a gustar, lo vais a disfrutar mucho, vais a sentir mucho hype, hay mucha tensión y muchos plot twists, muchos giros inesperados, y yo creo que nadie se va a esperar lo que se viene. Y si lo sabíais, pues bueno, me lo podéis decir en los comentarios. Nos vemos al final de este vídeo y pues espero que os guste, porque literalmente me he pasado todo el día grabando estos capítulos, no sé ni cómo, pero ya es la 1:30 de la noche, de la mañana, de la madrugada se puede decir. Así que bueno, al menos por lo menos dejadme un likecito, que siempre se agradece. Y nada, gracias a todos por vuestro apoyo, por haberme acompañado hasta el final de este libro, y espero que nos sigamos viendo en los próximos. ¡Hala! Ya os dejo. Disfrutadlo. Chao. Capítulo 55. Hay combate en las puertas delanteras, Excelencia, dijo un soldado ensangrentado. Los insurgentes luchan entre sí allí. Tal vez podamos pasar. Ciri sintió una punzada de alivio. Por fin algo salía bien. Trellis se volvió hacia ella. Si podemos llegar a la ciudad, la gente apoyará a su rey Dios. Deberíamos estar a salvo allí. ¿De dónde has sacado tanto sin vida?, preguntó Ciri. Trellis sacudió la cabeza. Se habían detenido en una sala casi al final del palacio, desesperados e inseguros. Atravesar las fortificaciones Pankar de la corte de los dioses iba a resultar difícil. Ciri miró a su Sebrón. Sus sacerdotes lo trataban como a un niño, le ofrecían respeto, pero ni se les ocurría consultar su opinión. Por su parte, él permanecía de pie, la mano apoyada en su hombro. Ella veía pensamientos y ideas detrás de sus ojos, pero no tenía nada con qué escribir para comunicárselo. «Receptáculo», dijo Trellis, «tienes que saber una cosa». Ella lo miró. «Dudo en mencionar esto, ya que no eres sacerdote, pero si tú sobrevives y nosotros no...» «Habla», ordenó ella. «No puedes engendrar un hijo del Rey Dios. Como todos los retornados, es incapaz de tener hijos. Aún no hemos descubierto cómo consiguió el primer retornado tener un hijo hace tantísimos años. De hecho, ni siquiera creéis que lo hiciera», repuso ella. «Creéis que el linaje real es una invención. Pues claro que los sacerdotes discuten que el linaje real venga del primer retornado», pensó. «No querrían dar ninguna credibilidad a la reclamación de Ygritte al trono». Trellis se ruborizó. «Lo que importa es lo que la gente cree. De cualquier forma, nosotros tenemos un niño». «Ya», repuso Ciri, «un niño retornado al que vais a convertir en el próximo Rey Dios». Él la miró, sorprendido. «¿Lo sabes?» «Planeáis matarlo, ¿no?», susurró ella. «Quitarle el aliento a su Sebrón y dejarlo para que muera». «¡Colores, no!», dijo Trellis mostrando un gesto de incredulidad. «¿Cómo puedes pensar eso?» «No, nunca haríamos una cosa así. Receptáculo, el Rey Dios solo tiene que entregar el tesoro de aliento que contiene, invistiéndolo en el siguiente Rey Dios, y luego puede vivir el resto de su vida, tanto como desee, en paz. Cambiamos de reyes dioses cada vez que retorna un niño. Es nuestra señal de que el vigente Rey Dios ha cumplido con su deber y debe permitírsele vivir el resto de su vida sin soportar sus terribles cargas». Ella lo miró, escéptica. «Eso es una tontería, Trellis. Si el Rey Dios entrega su aliento, morirá». «No, hay un modo. Se supone que eso es imposible». «En absoluto. Piénsalo. El Rey Dios tiene 2 fuentes de aliento. Una es innata, su aliento divino, lo que le convierte en retornado. La otra es el aliento que se le entrega como el tesoro de Dalag, 50.000 alientos. Eso puede usarlos como haría cualquier despertador,
siempre que tenga cuidado con las órdenes que utiliza. También podría sobrevivir fácilmente como retornado sin eso. Cualquier dios podría hacer lo mismo, si ganaran aliento más allá del aliento semanal que los mantiene. Los consumirían al ritmo de uno por semana, por supuesto, pero podrían acumularlos y usarlos extras mientras tanto. Pero le impedí saberlo, dijo Siri. No de manera específica, contestó el sacerdote, desviando la mirada. ¿Por qué debían los retornados preocuparse por el despertar? Tienen todo lo que necesitan. Excepto conocimiento, los mantenéis en la ignorancia. No os me sorprende que le hayáis cortado la lengua a todos para ocultar vuestros preciosos secretos. Teledis la miró con expresión dura. Sigues juzgándonos. Hacemos lo que hacemos porque es lo que tenemos que hacer, receptáculo. El poder que él detenta con ese tesoro, 50.000 alientos, podría destruir reinos. Es un arma demasiado grande. Se nos encargó como única misión divina mantenerlo a salvo y no permitir que se utilizara. Si el ejército de Kalak regresa alguna vez de donde fue exiliado, nosotros... Escucharon ruido en la habitación de al lado. Teledis se volvió, preocupado, y la presión de su cebrón sobre el hombro de Sirio aumentó. Ella urgió al sacerdote. Teledis, necesito saberlo. ¿Cómo? ¿Cómo puede su cebrón entregar su aliento? No puede pronunciar ninguna orden. Teledis fue interrumpido por un grupo de sinvides que irrumpieron por una puerta. Le gritó que huyera, pero otro grupo de criaturas llegó por el otro lado. Siri maldijo, agarró a su cebrón de la mano, tiró de él hacia otra puerta. La abrió. Dios Azures estaba al otro lado, la miró a los ojos, el rostro sombrío. Los sinvidas lo acompañaban. Siri sintió una punzada de terror y retrocedió. Los sonidos de lucha llegaban de detrás, pero estaba demasiado concentrada en los sinvidas que avanzaban hacia ellos. El rey Dios dejó escapar un aullido de ira, sin lengua y sin palabras, y entonces los sacerdotes aparecieron. Se arrojaron contra los sinvidas tratando de repelerlos, intentando desesperadamente proteger a su rey Dios. Siri se agarró a su marido a la habitación rojiza, viendo cómo los sacerdotes eran masacrados por aquellos guerreros de caras grises carentes de emociones. Un sacerdote tras otro se interpuso en su camino, algunos con armas, otros simplemente agitando los brazos en un intento sin esperanza. Vio a Teledis apretar los dientes, el terror en los ojos mientras echaba a correr, intentando derribar a un sin vida. Murió como los otros. Sus secretos murieron con él. Los sinvidas pasaron por encima de los cadáveres. Su cebrón empujó a Siri tras él, los brazos temblando mientras retrocedían contra una pared, enfrentados a los ensangrentados monstruos. Los sinvidas finalmente se detuvieron y Dios Azures se abrió paso hasta ella. Y ahora, receptáculo, creo que íbamos a alguna parte. Lo siento, señorita, dijo el guardia mientras alzaba una mano. El acceso a la corte de los dioses está prohibido. Vivena apretó los dientes. Esto es inaceptable, replicó. Tengo que presentarme ante la diosa madre todos de inmediato. ¿Es que no ves cuántos alientos tengo? No soy alguien a quien puedes rechazar. Los guardias permanecieron firmes. Había 2 docenas en las puertas, deteniendo a todos los que querían entrar. Vivena se dio media vuelta. Fuera lo que fuese que Bashir había hecho la noche anterior, al parecer había causado bastante revuelo. La gente se apiñaba ante las puertas, exigiendo respuestas, preguntando si algo iba mal. Vivena se abrió paso entre ellos, alejándose de las puertas. «Ve por el lado», aconsejó la espada. Bashir nunca pregunta si puede entrar, simplemente entra. Vivena miró hacia el lado de la llanura. Había un breve saliente rocoso que rodeaba la muralla externa, con los guardias tan distraídos con la gente que querían entrar. Se dirigió hacia allí. Todavía era temprano y el sol aún no había rebasado la cima de las montañas orientales. Había guardias arriba en la muralla. Podía notarlos con su sentido vital, pero estaba por debajo de su ángulo de visión, ya que miraban a lo lejos. Tal vez podría burlarlos. Esperó a que pasara una patrulla y luego despertó uno de los tapices que colgaban de la muralla. «Levántame», dijo, dejando caer un pañuelo sin color. El tapiz se retorció en el aire, envolviéndose a su alrededor. La parte superior sujeta todavía la muralla. Como un musculoso brazo la elevó, se retorció y la depositó en lo alto. Vivena miró alrededor, recuperando su aliento. A un lado, a cierta distancia, varios soldados la señalaban. «No eres mejor que Bashir», le recriminó Sangre Nocturna. «No sabéis ser civilinos, y Steel se sentiría muy decepcionado con vosotros». Vivena maldijo. Despertó de nuevo el tapiz e hizo que la bajara al patio. Recuperó su aliento y luego echó a correr en dirección a los jardines. Había poca gente, pero eso solo lo hacía destacar aún más. «El palacio», dijo la espada. «Ve allí». Allí era donde iba a ir.
Sin embargo, cuanto más tiempo empuñaba la espada, más comprendía que decía lo que se le ocurría a su mente de acero. Fueran o no relevantes sus comentarios. Era como un niño, que habla o hace preguntas sin inhibición. La fachada del palacio estaba bien protegida por un grupo de hombres de paisano. Él está allí dentro, dijo Sangre Nocturna. Puedo sentirlo. Segunda plata, donde estuvimos antes. Vivena vio en su mente una imagen en la sala. Frunció el ceño. Muy útil, pensó, para ser un arma maligna de destrucción. Yo no soy maligna, respondió Sangre Nocturna, no con tono defensivo, sino simplemente informativo, como recordándole algo que ella hubiera olvidado. Yo destruyo el mal. Creo que tal vez deberíamos destruir a esos hombres de ahí delante. Parecen malos. Deberías desenvainarme. Por algún motivo, ella dudó que eso fuera una buena idea. Vamos, le instó la espada. Los soldados la señalaban. Vivena miró hacia atrás y vio a más soldados cruzando el césped a la carrera. Austre, perdóname, pensó. Entonces, rechinando los dientes, lanzó a Sangre Nocturna con manta y todo hacia los guardias delante del edificio. Ellos se detuvieron, como un solo hombre, miraron la espada que salía de la manta, la vaina plateada brillando sobre la hierba. Bueno, supongo que esto también funciona, comentó Sangre Nocturna, la voz ahora lejana. Uno de los soldados la recogió. Vivena pasó corriendo de largo, ignorando a los soldados que empezaron a pelearse, hechizados por el arma. No puedo ir por allí, pensó, mirando la entrada principal, pues no quería arriesgarse a abrirse paso entre hombres enzarzados en combate, así que corrió hacia un lado del enorme palacio. Los niveles inferiores estaban hechos de bloques de piedra negra, como escalones, que daban al palacio su aspecto piramidal. Encima de estos se alzaba una fortaleza más tradicional, con muros altos. Había ventanas, pero casi inalcanzables. Agitó los dedos, haciendo que las borlas de sus mangas se abrieran y se cerraran. Entonces dio un salto, sus calzas despertadas, impulsándola a unos metros de más. Extendió los brazos e hizo que las bolas se agarraran al filo de uno de los grandes bloques negros. Las bolas se aguantaron, haciendo la piedra con dedos de un palmo de largo. Con dificultad, Vivena se aupó sobre el bloque. Los hombres gritaban y gemían debajo, y les dirigió una mirada. El guardia que había cogido Sangre Nocturna luchaba contra los otros, envuelto en un pequeño reguero de humo negro. El hombre retrocedió hasta entrar en el palacio, seguido por los demás. Tanto peor para ellos, dijo Sangre Nocturna. Vivena se dio media vuelta, sintiéndose levemente culpable por entregar la espada a aquellos hombres. Saltó y se aupó al siguiente bloque, continuando su camino mientras llegaban los soldados que la habían visto desde las murallas. Llevaban los colores de la guardia de la ciudad y, aunque un par de ellos se enzarzaron en la lucha de Sangre Nocturna, la mayoría la ignoraron. Vivena continuó subiendo. A la derecha, indicó Sangre Nocturna desde lejos. Esa ventana de la segunda planta, 2 más allá. Él está ahí dentro. Mientras la voz se apagaba, Vivena miró la ventana indicada. Todavía le quedaban varios bloques por escalar y luego llegar de algún modo a una ventana que estaba un piso por encima de una pared cortada a pico. Había algunos elementos decorativos que podrían servir de asidero, pero la mareaban solo pensar en tener que escalarlos. Una flecha rebotó en la piedra junto a ella, haciéndole dar un respingo. Abajo había varios guardias con arcos. «¡Colores!», pensó, aupándose al siguiente bloque. Oyó silbar algo tras ella y se encogió, sintiéndose como si hubiera sido alcanzada, pero no sucedió nada. Se aupó sobre el bloque y se dio la vuelta. Apenas pudo ver un extremo de su capa que sostenía una flecha. Dio un respingo, agradecida de haberla despertado. La capa soltó la flecha y volvió a la normalidad. «¡Qué útil!», pensó ella, escalando el último bloque. Llegó a lo alto con los brazos doloridos. Por fortuna, sus dedos despertados aún la agarraban tan bien como siempre. Inspiró profundamente y empezó a escalar la pared de la negra fortaleza, utilizando los adornos como asideros. Y decidió por su propia cordura que sería mejor no mirar abajo. Sondeluz miraba al frente. Demasiada información, demasiadas cosas sucediendo. El asesinato de Encendedora, luego la revelación de Yarimar, la traición de los sacerdotes del Rey Dios, todo en tan rápida sucesión. Estaba sentado en su celda, abrazándose. Las túnicas rojas y doradas sucias por haberse arrastrado por el túnel, le dolía el muslo por la herida de la espada. Aunque la herida no era mala y apenas sangraba ya, ignoró el dolor. Era insignificante comparado con el otro dolor, el interior. Los sacerdotes hablaban en voz baja al otro lado de la sala. Extrañamente, al mirarlos, algo le llamó la atención. Dejó que su mente se entretuviera con la comprensión y finalmente captó lo que le molestaba de ellos. Tenía que ver con el color, no el color de sus ropajes,
sino el de sus rostros. Era ligeramente desviado. En un solo hombre, esa desviación habría sido fácil de ignorar, pero en todos juntos marcaba una pauta. Ninguna persona normal se habría dado cuenta. Para un hombre con sus sentidos ampliados resultó obvio una vez supo qué buscar. Esos hombres no eran de Alandren. Cualquiera puede ponerse una túnica, advirtió, pero eso no significa que sea sacerdote. De hecho, al juzgar por los rostros, esos hombres debían de ser de Pancal. Y entonces todo tuvo sentido para él. Nos habían engañado. Dedos azules, exigió Ciri. Háblame. ¿Qué vais a hacer con nosotros? El laberinto del palacio del rey Dios era complejo y a veces le resultaba difícil incluso a ella orientarse. Habían bajado por una escalera, pero ahora subían por otra distinta. El escriba no respondió. Caminaba con su nerviosismo acostumbrado, retrocediéndose las manos. El combate en los pasillos parecía haber menguado. De hecho, cuando dejaron la escalera, el nuevo pasillo parecía terriblemente silencioso. Ciri caminaba con la nerviosa mano de su Sebrón alrededor de su cintura. No sabía qué estaba pensando él. No habían podido detenerse lo suficiente para que escribiera nada. Le dirigió una sonrisa de ánimo, pero ella sabía que todo tenía que resultarle tan aterrador como a ella. Probablemente aún más. «No puedes hacer esto, Dedos Azules», dijo, dirigiéndose al pequeño hombre calvo. «Es el único modo de ser libres», replicó Dedos Azules sin volverse. «Pero no podéis. Los sirianos son inocentes». Él sacudió la cabeza. «¿A cuántos de mi pueblo sacrificarías si eso significara la libertad del tuyo?» «A ninguno. Me gustaría verte decir eso si nuestras posiciones estuvieran cambiadas», repuso él, siempre sin mirarla a los ojos. «Yo lamento tu dolor, pero tu pueblo no es inocente. Son igual que los alandrenses. En la multiguerra nos arrollasteis, nos convertisteis en vuestros obreros y esclavos. Solo al final, cuando la familia real huyó, se separaron Idris y Alandren». «Por favor», rogó Ciri. De pronto su Sebrón le dio un puñetazo aún sin vida. El rey Dios rugió, debatiéndose mientras daba una patada a otro. Entonces aparecieron docenas. Él la miró, agitando una mano, indicándole que huyera. Ciri no pretendía dejarlo. En cambio trató de agarrar a Dedos Azules, pero un sin vida fue demasiado rápido. La cogió del brazo, sujetándola con firmeza. Un par de hombres ataviados con las túnicas del clero de su Sebrón salieron de una escalera ante ellos, portando faroles. Ciri, al mirar con atención, reconoció que eran gente de Pancal. Eran más bajos y el color de su piel era ligeramente desvaído. «He sido una idiota», se dijo. Dedos Azules había jugado muy bien sus cartas. Había abierto una brecha entre los sacerdotes y ella desde el principio. La mayoría de sus temores y preocupaciones se las había inculcado él, y todo había quedado reforzado por la arrogancia de los sacerdotes. Todo formaba parte del plan del escriba para usarla algún día para conseguir la libertad de su pueblo. «Tenemos la frase de seguridad de Sondeluz», le comunicó a Dedos Azules a uno de los recién llegados. «Lo hemos comprobado y funciona. La hemos cambiado por una nueva. El resto de los sin vida son nuestros». Ciri se volvió. Los sin vidas habían derribado a su Sebrón, que gritaba, aunque solo conseguía emitir gemidos. Ella se debatió, intentando zafarse del sin vida que la sujetaba y ayudarlo. Rompió a llorar. Dedos Azules asintió a sus cómplices. Parecía fatigado. «Muy bien. Dad la orden, que los sin vidas marchen sobre Idris». «Así se hará», dijo el hombre, colocando una mano sobre el hombro del escriba. Este asintió, con aspecto meditabundo, mientras los otros se marchaban. «¿Por qué estás tan triste ahora?», espetó Ciri. Dedos Azules se volvió hacia ella. «Mis amigos son ahora los únicos que conocen las frases de mando del ejército de sin vidas de Alandren. Cuando esos sin vidas marchen hacia Idris, con órdenes de destruir todo lo que encuentren, mis amigos se matarán con veneno. No habrá nadie que pueda detener a esas criaturas». «Austre», pensó Ciri, aturdida. «Dios de los colores». «Llevad al rey Dios abajo», ordenó Dios Azules, señalando a varios sin vidas. «Retenedlo hasta que sea la hora». Mientras empujaban a su Sebrón hacia la escalera, un escriba de Pancal se unió a ellos, vestido con los hábitos falsos de sacerdote. Ciri intentó alcanzarlo. Su Sebrón continuaba debatiéndose, pero los sin vidas eran demasiado fuertes. Ella oyó sus gritos inarticulados resonar por la escalera. «¿Qué vais a hacer con él?», preguntó, las lágrimas resbalando por sus mejillas. Dedos Azules sonrió, pero una vez más no quiso mirarla a los ojos. «Habrá muchos en el gobierno de Alandren que considerarán el ataque de los sin vidas un error político y pueden intentar detener la guerra. A menos que Alandren se comprometa con esta lucha, nuestro sacrificio será inútil». «No comprendo».
Cogeremos los cuerpos de Sondeluz y Encendedora, los dos dioses que tienen las frases de mando, y los dejaremos en los barracones de los sin vidas, rodeados de idrianos muertos que cogimos de la ciudad. Entonces dejaremos el cadáver del rey Dios para que los encuentren en las mazmorras del palacio. Los que investiguen supondrán que asesinos idrianos lo mataron. Hemos contratado suficientes mercenarios en los suburbios idrianos para que no resulte difícil de creer. Mis escribas que sobrevivan a esta noche confirmarán la historia. Ciri parpadeó, disipando las lágrimas. Todo el mundo creerá que Encendedores Sondeluz enviaron los ejércitos en venganza por la muerte del rey Dios, y con el rey muerto, el pueblo se sentirá furioso. Ojalá no te hubieras implicado en todo esto, dijo Dedos Azules, indicando a sus captores sin vida que avanzaran. Habría sido más fácil para ti si no te hubieras quedado embarazada. —¡No lo estoy! —exclamó ella. —La gente cree que lo estás —dijo Dedos Azules con un suspiro mientras se dirigían a la escalera—. Y eso es suficiente. Tenemos que derribar este gobierno e irritar lo suficiente a los idrianos para que quieran destruir a los alandrenses. Creo que tu pueblo saldrá mejor de esta guerra de lo que dice todo el mundo, sobre todo si los sin vidas marchan sin liderazgo. Tu pueblo los emboscará, asegurándose de que no sea una guerra fácil para ningún bando. La miró. Pero para que esta guerra salga bien, los idrianos tienen que querer luchar. De lo contrario, huirán y desaparecerán en las montañas. Ambos bandos tienen que odiarse mutuamente, arrastrar a la batalla tantos aliados como sea posible, para que todo el mundo esté demasiado distraído. ¿Y qué mejor forma de lograr que Ygritte esté dispuesta a luchar que matarme? Pensó Ciri con horror. Ambos bandos verán la muerte de mi supuesto hijo como un acto de guerra. Esto no será simplemente una lucha para el dominio. Será una guerra de odio total. La lucha podría durar décadas, y nadie se dará cuenta de que nuestro verdadero enemigo, el que lo empezó todo, es la pacífica y tranquila provincia situada al sur de Alandre. Capítulo 56. Vivena colgaba ante la ventana, respirando entrecortadamente, sudando a mares. Se había asomado al interior. Dent estaba ahí dentro, igual que Tom Fa. Basher pendía de un gancho en el techo. Estaba cubierto de sangre y no tenía ningún aliento, pero parecía estar vivo. ¿Puedo detener a Dent y a Tom Fa? Pensó. Tenía cansados los brazos. En el bolsillo llevaba un par de cuerdas que podía despertar. ¿Y si los arrojaba y fallaba? Había visto pelear a Dent. Era muy rápido. Tendría que sorprenderlo. Y si fallaba, moriría. ¿Qué estoy haciendo?, pensó, colgada de una pared y casi a punto de desafiar a dos mercenarios profesionales. Su pasado reciente le daban fuerzas para aplacar su miedo. Podían matarla, pero al menos sería un final rápido. Había sobrevivido a traiciones, la muerte de un querido amigo y una época enloquecida por la enfermedad, el hambre y el terror de vivir en las calles. Había sido aplastada, obligada a admitir que había traicionado a su pueblo. No había mucho más que pudiera hacerle ya. Por algún motivo, esos pensamientos le dieron fuerza. Sorprendida por su propia determinación, recuperó el aliento de su capa y sus calzas. Despertó un par de cuerdas, diciéndole que agarraran cuando las lanzara. Elevó una silenciosa plegaria a Austre y luego entró en la habitación atravesando la ventana. Basher gemía. Tom Fa dormitaba en un rincón. Dent, empuñando un cuchillo ensangrentado, alzó la cabeza mientras ella aterrizaba. La expresión de sorpresa total de su rostro valió, en sí misma, casi por todo lo que ella había pasado. Le arrojó la cuerda y lanzó la otra a Tom Fa. Dent reaccionó, cortando la cuerda en el aire con su daga. Los trozos se retorcieron y agitaron, pero no eran lo bastante largos para agarrar nada. El que Vivena le lanzó a Tom Fa, sin embargo, lo alcanzó. El grueso mercenario soltó un grito, despertando cuando la cuerda se enroscó en su cara y su cuello. Vivena se detuvo ante el cuerpo bamboleante de Basher. Dent había desenvainado su espada en un gesto sumamente rápido. Ella tragó saliva y desenvainó su propia espada, sujetándola como Basher le había enseñado. Dent se detuvo brevemente, sorprendido. Eso fue suficiente. Blandió la espada, pero no hacia Dent, sino hacia la cuerda que sujetaba a Basher al techo. Basher cayó con un gruñido y Dent atacó, clavándole la punta de la espada en el hombro. Vivena cayó jadeando de dolor. Dent dio un paso atrás. «Bien, princesa», dijo. «No te esperaba por aquí». Tom Fa jadeaba, con la cuerda al cuello, ahogado, se debatía para liberarse con poco éxito. En otro momento, el dolor en el hombro habría sido debilitador, pero después de las tundas recibidas en la calle le resultaba casi familiar. Miró a Dent a los ojos. «¿Se supone que esto es un intento de rescate?», preguntó él. «Porque, sinceramente, no me impresiona demasiado». Tom Fa tropezó con su taburete al debatirse.
Dent lo miró y luego a Vivena. Hubo un momento de silencio, a excepción de los movimientos cada vez más débiles de Tong Fa. Finalmente, Dent maldijo y saltó para cortar la cuerda del cuello de su amigo. ¿Estás bien?, le preguntó Bashir a Vivena. A ella le sorprendió lo compuesta que sonó su voz, a pesar de su cuerpo ensangrentado. Asintió. «Van a enviar a los sin vidas contra tu patria», dijo él. «Hemos estado equivocados todo el tiempo. No sé quién está detrás de esto, pero creo que están ganando la lucha por el palacio». Dent cortó por fin la cuerda. «Tienes que escapar», dijo Bashir, librándose de sus ataduras. «Vuelve con tu pueblo. Diles que no combatan a los sin vidas. Tienen que huir a través de los pasos del norte, esconderse en las montañas. No luchéis ni atraigáis a otros reinos a la guerra». Vivena miró a Dent, que abofeteaba a Tong Fa para que recuperara la conciencia. Entonces cerró los ojos. «Tu aliento al mío», dijo, recuperando el aliento de las bolas de sus manos, añadiéndole a la gran cantidad que aún tenía de antes. Extendió la mano y tocó a Bashir. «Vivena, mi vida la tuya», dijo ella. «Mi aliento es tuyo». Su mundo se volvió oscuro. A su lado, Bashir jadeó y empezó a convulsionarse al recibir el aliento. Dent se incorporó rápidamente. «Adelante, Bashir», susurró Vivena. «Lo harás mucho mejor que yo». «Mujer testaruda», dijo él mientras superaba las convulsiones. Extendió la mano, como para devolverle el aliento, pero reparó en Dent. El mercenario sonrió, alzando su espada. Vivena se llevó una mano al hombro para detener la hemorragia y empezó a dirigirse hacia la ventana. Aunque sin aliento, no estaba seguro de qué pretendía hacer allí. Bashir se incorporó, cogiendo la espada de Vivena. Solo llevaba los calzones ensangrentados, pero su pose era firme. Envolvió en torno a su cintura la cuerda a la que había estado colgando, formando su característico cinturón. «¿Cómo lo hace?», se preguntó ella. «¿De dónde saca las fuerzas?». «Tendría que haberte hecho más daño», dijo Dent. «Me tomé mi tiempo. Lo saboreé demasiado». Bashir bufó, atándose el cinturón. Dent parecía esperar previendo algo. «Siempre me ha parecido gracioso que sangremos como los hombres corrientes», dijo Dent. «Es posible que seamos más fuertes y vivamos mucho más tiempo, pero morimos igual». «Quizá no», respondió Bashir, alzando la espada de Vivena. «Otros hombres mueren con más honor que nosotros, Dent». Este sonrió. Vivena pudo ver la emoción en sus ojos. Siempre dijo que era imposible que Bashir pudiera haber derrotado a su amigo Arstil en duelo. Pensó, quiere luchar contra Bashir. Quiere demostrarse a sí mismo que Bashir no es tan bueno como él. Las espadas entraron en acción, y tras un rápido intercambio, Vivena lo vio claro. Dent era claramente superior. Tal vez se debía a las heridas de Bashir. Tal vez era la creciente ira que veía en los ojos de Bashir lo que lastraba su habilidad para conservar la calma y concentración durante el combate. Tal vez era que, en realidad, no era tan bueno como Dent. Como fuese, mientras observaba, Vivena comprendió que Bashir iba a perder. «No he hecho todo esto para que murieses», pensó, poniéndose en pie para intentar ayudar. Una mano cayó sobre su hombro, empujándola hacia el suelo. «Quietecita», dijo Tong Fa, alzándose sobre ella. «Buen truco con la cuerda, por cierto. Muy astuto. Yo conozco también unos cuantos truquitos con cuerdas». «¿Sabías, por ejemplo, que puede usarse una cuerda para quemar la carne de una persona?» Sonrió. Luego se inclinó. «Humor mercenario. Ya ves». La capa resbaló ligeramente sobre su hombro, cayendo contra la mejilla de Vivena. «No puede ser», pensó ella. «Escapé de él. Traté de despertar su capa, pero usé una mala orden. ¿Puede ser tan estúpido de seguir llevándola?» Sonrió, mirando por encima del hombro. Bashir había retrocedido hacia la ventana y sudaba copiosamente, las gotas ensangrentadas regando el suelo. Dent lo obligó a retroceder de nuevo, y Bashir se subió a la mesa contra la pared del fondo, buscando terreno elevado. Vivena miró a Tong Fa, cuya capa seguía rozándole la mejilla. «Tu aliento es mío», dijo. Sintió un súbito y agradable estallido de aliento. «¿Eh?», dijo Tong Fa. «Nada», respondió ella. «Solo ataca y agarra a Dent». Dada la orden hecha la visualización, la capa empezó a temblar. La camisa de Tong Fa perdió el color y el hombretón abrió sorprendido los ojos. La capa de pronto saltó al aire, empujando a Tong Fa a un lado y haciéndola apartarse de ella. «Por eso yo soy princesa y tú eres solo un mercenario», pensó Vivena con satisfacción. Tong Fa gritó. Dent se volvió para ver qué pasaba, pero el grandullón y descoordinado Pankal chocó contra él, la capa agitándose. Dent cayó hacia atrás, alcanzando a Bashir por sorpresa mientras chocaban. Tong Fa gruñó. Dent maldijo. Y Bashir salió de espaldas por la ventana. Vivena parpadeó sorprendida. No era exactamente eso lo que pretendía. Dent cortó la capa, empujando a un lado a Tong Fa. Todo quedó en silencio durante un momento.
«Ve por nuestro escuadrón de sin vidas», exclamó Dent. «¡Ahora!». «¿Crees que vivirá?», preguntó Tong Fa. «Acaba de caer por la ventana de un segundo piso hacia una muerte segura». «Pues claro que vivirá». «Envía al escuadrón a las puertas principales para detenerlo». Dent miró a Vivena. «Princesa, eres más problemática de lo que vales». «Eso le has dado por decir a la gente», contestó ella con un suspiro, llevándose la mano ensangrentada al hombro, demasiado agotada para sentir el miedo que probablemente debería sentir. Bashir caía hacia los bloques de piedra de abajo. Vio cómo se alejaba de la ventana. Casi, pensó con frustración, estaba a punto de derrotarlo. El viento silbaba, gritó frustrado, soltando la cuerda de su cintura. El aliento de Vivena, una fuerza viva en su interior. «¡Agarra!», ordenó, lanzando la cuerda y extrayendo color de sus calzones manchados de sangre. Se volvieron grises, y la cuerda se envolvió en un saliente de piedra en la pared del palacio. Se tensó y él corrió de lado por los bloques de ébano, refrenando la caída. «¡Tu aliento a mí!», gritó mientras el impulso se reducía. La cuerda se soltó cuando aterrizó en el primer bloque. «Conviértete en mi pierna y dale fuerza», ordenó, extrayendo color de la sangre de su pecho. La cuerda se retorció, envolviéndose en su pierna y su pie mientras brincaba. Bashir aterrizó en el siguiente bloque, un pie encogido, con la cuerda enrollada. Sus extraños e inhumanos músculos soportaron el grueso de golpe. 4 saltos y llegó al suelo. Un grupo de soldados deambulaba entre algunos cadáveres en la puerta principal, con aspecto confuso. Bashir corrió hacia ellos. Sangre transparente e incolora cayó de su piel cuando recuperó el aliento de la cuerda. Recogió la espada de un soldado caído. Los hombres ante las puertas se dieron la vuelta y prepararon sus armas. Bashir no tenía tiempo ni paciencia para amabilidades. Golpeaba batiendo a los hombres con rápida eficacia. No era tan bueno como Dent, pero había practicado durante mucho tiempo. Por desgracia, había muchos hombres, tal vez demasiados para pelear. Bashir maldijo, girando entre ellos y advirtió a otro. Se agachó, golpeó con la mano la cintura de un soldado caído, tocando la camisa y los pantalones y enroscando el dedo en la ropa interior de colores. «Lucha por mí, como si fueras yo», ordenó, volviendo gris la ropa interior del hombre. Se volvió, bloqueando un mandoble. Otro llegó por el lado y otro más. No podía bloquearlos todos. Una espada destelló en el aire, deteniendo un arma que habría alcanzado a Bashir. La camisa y los pantalones del muerto, después de haberse soltado, empuñaban una hoja. Golpearon como controlados por una persona invisible dentro, bloqueando y atacando con habilidad. Bashir se colocó espalda contra espalda con el ente despertado. Cuando tuvo oportunidad, hizo otro, apurando su aliento restante. Lucharon como trío. Bashir y sus 2 grupos de ropas despertadas. Los guardias maldijeron. Bashir los estudió, planeando un ataque. En ese momento, una tropa compuesta por unos 50 sin vidas apareció en la esquina y cargó directamente hacia él. «¡Colores!», maldijo Bashir. Rugió de ira, golpeó y advirtió a otro soldado. «¡Colores, colores, colores!». «No deberías maldecir», dijo una voz en su cabeza. Shashara me dijo que estaba mal. Bashir se volvió. Una fina línea de humo negro surgió por debajo de las puertas cerradas del palacio. «¿No vas a darme las gracias?», preguntó Sangre Nocturna. «He venido a salvarte». Uno de los entes de ropa cayó, la perneda cortada por el astuto golpe de un soldado. Bashir retrocedió, recuperando el aliento del segundo grupo de prendas, y luego pisó con el pie descalzo la ropa caída, recuperando el aliento de ella también. Los soldados retrocedieron, cautelosos, más que contentos de dejar que los sin vida se encargaran de él. Y en ese momento de indecisión, Bashir corrió hacia las puertas del palacio, cargó con el hombro, las abrió y resbaló en la entrada. Numerosos hombres yacían muertos en el suelo. Sangre Nocturna asomaba del pecho de uno de ellos, la empuñadura apuntando al cielo. Bashir vaciló brevemente. Podía oír a los sin vidas corriendo tras él. Avanzó y agarró la empuñadura de Sangre Nocturna para liberar la espada, dejando la vaina clavada en el cuerpo. La hoja chorreó líquido negro al blandirla. El líquido se disolvió poco antes de tocar paredes o suelo, como agua en un horno. El humo se retorció, parte brotando de la hoja, parte cayendo al suelo, goteando como sangre negra. «¡Destruye!», resonó la voz de Sangre Nocturna en su cabeza. «El mal debe de ser destruido». El dolor corrió por el brazo de Bashir, quien sintió que su aliento era absorbido por la hoja y daba fuerza a su ansia. Desenvainar el arma tenía un coste terrible. En ese momento ni siquiera le importaba. Se volvió hacia los sin vidas y, enfurecido, atacó. Cada criatura a la que golpeaba con la hoja destellaba y se convertía en humo. Un solo arañazo y los cuerpos se disolvían como papel consumido por un fuego invisible, dejando atrás solo una mancha oscura en el aire. Bashir giraba entre ellos,
golpeando con furia, matando un sin vida tras otro. El lobo negro se arremolinaba a su alrededor y el brazo se retorcía de dolor mientras tentáculos como venas subían desde la empuñadura hasta su antebrazo, como negras arterias que se marcaran en su piel alimentándose de su aliento. En cuestión de minutos, el aliento que Vivena le había dado quedó reducido a la mitad. Sin embargo, en esos momentos, destruyó los 50 sin vidas. Los soldados de fuera titubearon, observando la escena. Bashir se irguió entre densos penachos de humo de color de ébano que se elevaban con languidez por los aires, todo cuanto quedaba de las 50 criaturas que acababa de aniquilar. Los soldados huyeron. Bashir gritó, cargando hacia un lado de la habitación. Clavó a Sangre Nocturna en la pared. La piedra se disolvió tan fácilmente como la carne, evaporándose ante él. Bashir atravesó el humo negro que se disipaba y entró en la siguiente habitación. No se molestó con las escaleras, simplemente saltó a una mesa y clavó la espada en el techo. Un círculo de 3 metros se abrió. Humo oscuro, como bruma, cayó a su alrededor como vetas de pintura. Despertó de nuevo su cuerda y la lanzó hacia arriba, usándola para uparse al siguiente piso. Un momento después, repitió la operación para subir a la segunda planta. Se dio media vuelta, atravesando paredes, gritando mientras corría al encuentro de Dent. El dolor en su brazo era agudísimo y su aliento se consumía a un ritmo alarmante. Cuando se agotara, Sangre Nocturna lo mataría. Todo se volvía borroso. Atravesó una última pared y encontró la sala donde lo habían torturado. Estaba vacía. Gritó, el brazo temblando. «¡Destruye el mal!», dijo Sangre Nocturna en su mente. Toda alegría, toda familiaridad desaparecía de su tono. Resonaba como una orden, un ser horrible e inhumano. Cuanto más empuñaba a Bashir la espada, más rápido apuraba su aliento. Jadeando, arrojó la espada a un lado y cayó de rodillas. La espada se deslizó por el suelo, abriéndola la brecha que se disolvió en humo, pero chocó contra una pared y se detuvo. De la hoja brotaba humo. Bashir se arrodilló, el brazo retorciéndose. Las venas negras de su piel se evaporaron lentamente. Apenas le quedaba aliento para alcanzar la primera elevación. Unos segundos más y Sangre Nocturna habría absorbido el resto. Sacudió la cabeza, tratando de despejar su visión. Algo cayó al suelo ante él, una espada de duelos. Bashir alzó la cabeza. «Levántate», dijo Dent, mirándolo con odio. «Vamos a terminar lo que empezamos». Capítulo 57. Dedos Azules condujo a Ciri, sujeta por varios sin vida, a la tercera planta del palacio, la última planta. Entraron en una sala lujosamente decorada con ricos colores, incluso para Alendren. Los guardias sin vida que allí habían lo dejaron pasar, inclinando la cabeza ante Dedos Azules. Todos los sin vidas de la ciudad están controlados por Dedos Azules y sus escribas, pensó Ciri. Y antes los escribas tenían gran poder sobre la burocracia y el funcionamiento del reino. ¿No se dieron cuenta los alendrenses de que se estaban condenando a relegar a la gente de Pancal a puestos tan inferiores y, sin embargo, tan importantes? Mi pueblo no caerá en esta trampa, dijo Ciri mientras se empujaban hacia la habitación. No lucharán contra Alendren, se retirarán por los pasos, se refugiarán en los valles de montaña o en uno de los reinos exteriores. En la habitación había un negro bloque de piedra en forma de altar. Ciri frunció el ceño. Un grupo de sin vida entró en la sala, llevando los cadáveres de varios sacerdotes. Vio el cuerpo de Treleadis entre ellos. «¿Qué significa esto?», pensó. Dedos Azules se volvió hacia ella. «Nos aseguraremos de que estén furiosos», dijo. «Confía en mí. Cuando esto acabe, princesa, Idris luchará hasta que Alendren no ella misma quede destruida». Arrojaron a alguien a la celda situada junto a la de Sondeluz. Con ojos cansados, despreocupado, echó un vistazo. Otro retornado. ¿A cuál de los dioses habían hecho cautiva ahora? El rey Dios, pensó. Interesante. Inclinó de nuevo la cabeza. ¿Qué importaba? La había fallado encendedora. Les había fallado a todos. Los ejércitos sin vida probablemente marchaban ya hacia Idris. Alendren e Idris lucharían y los de Pancal tendrían su venganza. Había tardado 300 años en producirse. Bashir se levantó con dificultad. Empuñó con mano débil la espada de duelos, mirando a Dent, todavía aturdido por haber usado Sangre Nocturna. El pasillo negro vacío estaba ahora abierto alrededor de ellos. Bashir había destruido varias paredes. Era sorprendente que el techo no hubiera caído. El suelo estaba cubierto de cadáveres,
resultado de luchas cuando los hombres de Dent tomaron el palacio. «Te dejaré morir fácilmente», dijo Dent, alzando su espada. «Solo dime la verdad. Nunca venciste a Arstil en duelo, ¿verdad?» Bashir levantó también su espada. Los cortes, el dolor en el brazo, el agotamiento por llevar despierto tanto tiempo, todo le estaba pasando factura. La adrenalina solo podía llevarlo hasta un punto, y ni siquiera su cuerpo podía soportar tanto. No respondió. «Como quieras», dijo Dent, y atacó. Bashir retrocedió, obligado a defenderse. Dent siempre había sido mejor espadachín, Bashir era mejor investigando, pero ¿de qué le había servido? Descubrimientos que habían causado la multiguerra, un ejército de monstruos que habían matado a mucha gente. Luchó bien, lo sabía, considerando lo cansado que estaba, pero sirvió de poco. Dent atravesó el hombro izquierdo, su lugar favorito para la primera estocada. Eso hacía que su oponente siguiera luchando, herido, y le procuraba diversión. «Nunca derrotaste a Arstil», susurró malévolamente. «Vais a matarme en el altar», dijo Ciri en medio de aquella extraña sala, retenida por los sin vidas. A su alrededor, otros sin vidas colocaban cadáveres en el suelo. «Sacerdotes, no tiene sentido, dedos azules. No sigues su religión. ¿Por qué haces esto?» El escriba se hallaba a un lado, empuñando un cuchillo. Ella vio la vergüenza en sus ojos. «Dedos azules», dijo, obligando su voz a permanecer serena, a su pelo a seguir negro. «Dedos azules, no tienes que hacer esto». Él finalmente la miró. «Después de lo que ya he hecho, ¿crees que una muerte más significa algo para mí? Después de todo lo que has hecho, ¿crees que de verdad una muerte más importará para tu causa?» Él miró el altar. «Sí», respondió. «¿Sabes cómo murmuran los sirianos acerca de las cosas que suceden en la corte de los dioses? Tu pueblo odia y recela a los sacerdotes de Alandren. Hablan de asesinatos cometidos en oscuros altares en los recovecos de los palacios. Bien, vamos a dejar que un grupo de esos mercenarios sidrianos vea esto cuando hayas muerto. Les mostraremos que llegamos demasiado tarde para salvarte, que los retorcidos sacerdotes ya te habían matado en uno de sus profanos altares. Les enseñaremos a los sacerdotes que matamos intentando salvarte. Los sidrianos de la ciudad se rebelarán. Están a punto de hacerlo de todas formas. Tenemos que darte las gracias por eso. La ciudad se hundirá en el caos y habrá una matanza como no se ha visto desde la multiguerra, cuando los alandrenses maten a los campesinos sidrianos para mantener el orden. Los sidrianos supervivientes regresarán a su tierra para contar la historia. Harán saber a todos que los alandrenses solo querían una princesa de sangre real para poder sacrificar a su rey dios. Es exagerado y estúpido pensar que los alandrenses harían realmente una cosa así, pero a veces las historias más descabelladas son las que más se creen, y los sidrianos aceptarían esta. Sabes que lo harán. Era verdad. Ciri había oído historias similares desde la infancia. Alandren era un sitio remoto para su pueblo, amenazante, extraño. Se debatió, aún más preocupada. Dedos Azules volvió a mirarla. «Lo siento, de verdad». «No soy nada», pensó Sondeluz. «¿Por qué no pude salvarla? ¿Por qué no pude protegerla?» Lloraba de nuevo. Extrañamente, alguien más lo hacía. El hombre enjaulado cerca de él, el rey dios. Su cebrón gemía de frustración, golpeando los barrotes de su jaula. Sin embargo, no hablaba ni insultaba a sus captores. «¿Por qué será que no dice nada?», pensó Sondeluz. Unos hombres se aproximaron a la celda del rey dios, hombres de pancal, armados. Sus expresiones eran sombrías. «Eres un dios». Las palabras de Yarimar todavía los desafiaban. El sumo sacerdote yacía en su propia jaula, a la izquierda de Sondeluz, los ojos cerrados contra los terrores que los rodeaban. «Eres un dios. Para mí, al menos». Sondeluz sacudió la cabeza. «No, no soy nada. No soy un dios. Ni siquiera soy un buen hombre». «Lo eres para mí». El agua salpicó contra él. Sondeluz sacudió la cabeza, aturdido. Sonaron truenos lejanos en su mente. Nadie más pareció darse cuenta. Oscurecía. «¿Qué pasa?» Estaba en un barco que cabeceaba en un mar oscuro. Sondeluz se encontraba en cubierta, tratando de mantener el equilibrio en las resbaladizas tablas. Una parte de él sabía que se trataba solamente de una alucinación, que seguía en aquella jaula, pero todo parecía real, muy real. Las olas rugían, el cielo negro era desgarrado por los relámpagos y el movimiento del barco hizo que chocara de bruces contra el tabique del camarote del capitán. La luz de un farol montado en una viga fluctuaba incierta.
Parecía extremadamente débil comparado con los relámpagos, tan violentos y furiosos. Sondeluz parpadeó, su cara se apretujaba contra algo pintado en la madera, una pantera roja, brillando a la luz del farol y la lluvia. «El nombre del barco», recordó. «¡La pantera roja!». No era Sondeluz, o lo era, pero se trataba de una versión más pequeña y regordeta de sí mismo, un hombre acostumbrado a ser escriba, a trabajar largas horas contando monedas, comprobando libros de cuentas. Buscar dinero perdido, eso era lo que había hecho. La gente lo contrataba para descubrir dónde los había estafado o si un contrato no había sido pagado correctamente. Su trabajo era investigar en los libros, buscando quiebros aritméticos, ocultos o confusos. Un detective, pero no del tipo que había imaginado. Las olas golpeaban el barco repetidamente. Yarimar, unos años más joven, gritó pidiendo ayuda desde la proa. Los marineros corrieron en su auxilio. El barco no le pertenecía a Yarimar, ni siquiera a Sondeluz. Lo había contratado para una sencilla excursión de placer, navegar en una afición de Yarimar. La tormenta había llegado de repente. Sondeluz se puso en pie de un salto y apenas consiguió mantener el equilibrio mientras avanzaba, agarrado a la mura. Las olas azotaban la cubierta y los marineros luchaban para impedir que el barco naufragara. Habían perdido las velas y solo quedaban jirones. La madera crujía a su alrededor. El agua negra y oscura se revolvía en el océano a su derecha. Yarimar le gritó a Sondeluz que asegurara los barriles. Sondeluz asintió, agarró una cuerda y ató a un extremo a un pescante. Una ola golpeó y lo hizo resbalar. Estuvo a punto de caer por la borda. Se detuvo, agarrando la cuerda, mirando las aterradoras profundidades del enloquecido mar. Se soltó y ató la cuerda con un amplio nudo. Era algo natural para él. Yarimar lo había llevado a muchos viajes. Yarimar volvió a pedir ayuda, y, de repente, una joven salió del camarote y corrió por la cubierta. Llevaba unas cuerdas con las que pretendía asistirlos. «¡Tatara!», llamó una mujer desde el camarote. Había terror en su voz. Sondeluz alzó la cabeza, reconoció a la muchacha, extendió el brazo, la cuerda encubierta en sus manos. Le gritó que volviera abajo, pero su voz se perdió entre los truenos. Ella se volvió para mirarlo. La siguiente ola la arrojó al océano. Yarimar soltó un grito de desesperación. Sondeluz se quedó mirando, aturdido. La profunda negrura reclamaba a su sobrina, la envolvía, la engullía. Un caos tan inmenso, tan horrible, el mar durante una tormenta nocturna. Se sintió inútil, el corazón acongojado mientras veía cómo la corriente arrastraba a la joven. Vio destellos de su pelo dorado en el agua, una débil salpicadura de color pasando ante el costado del barco. Pronto desaparecería. Los hombres maldijeron. Yarimar gritó. Una mujer lloraba. Sondeluz se quedó mirando las borbotantes profundidades, donde alternaban la espuma y la negrura. La terrible, terrible negrura. Todavía tenía la cuerda en la mano. Sin pensarlo, saltó por la borda y se lanzó a la oscuridad. El agua helada lo recibió, pero él salió a flote, debatiéndose y pataleando en medio de la tempestad. Apenas sabía nadar. Algo pasó junto a él. Lo agarró, el pie de la muchacha, envolvió la cuerda en su tobillo, consiguiendo de algún modo tensar el nudo a pesar del agua enfurecida. En cuanto lo hizo, la corriente lo arrastró, lo hundió, se volvió hacia arriba, hacia donde los relámpagos iluminaban la superficie. Esa luz se alejó mientras se hundía, hacia abajo, hacia la negra oscuridad, reclamado por el vacío. Parpadeó, las hojas y los truenos se alejaban. Estaba sentado en su jaula. El vacío lo había tomado, pero algo lo había devuelto. Había retornado, porque había visto guerra y destrucción. El rey Dios chillaba de temor. Sondeluz vio cómo los falsos sacerdotes agarraban a su Sebrón y entonces pudo ver la boca del rey Dios. «¡No tiene lengua!», advirtió. «Claro, para impedir que emplee su biocroma. Ahora lo entiendo». Se volvió hacia un lado. El cuerpo de encendedora yacía ensangrentado. Lo había visto en una visión. En las vagas sombras de la memoria matutina había creído que en realidad se ruborizaba, pero ahora recordaba. Miró hacia el otro lado. Yarimar, los ojos cerrados como si durmiera. Esa imagen también había aparecido en su sueño. Sondeluz advirtió que el sacerdote los había cerrado mientras lloraba. El rey Dios en prisión. Sondeluz también había visto eso. Pero, por encima de todo,
Recordaba haber estado de pie al otro lado de una brillante y colorida ola de luz, contemplando el mundo desde el otro lado, de haber visto cómo todo lo que amaba se disolvía en la destrucción de la guerra. Una guerra más grande que ninguna otra que el mundo hubiera visto, una guerra incluso más letal que la multiguerra. Recordó el otro lado, y recordó una voz, tranquila y reconfortante, ofreciéndole una oportunidad, para retornar. Por los colores, pensó, irguiéndose mientras los sacerdotes obligaban al rey Dios a arrodillarse. «¡Soy un dios!». Sondeluz avanzó, acercándose a los barrotes de su jaula. Vio dolor y lágrimas en el rostro del rey Dios y de algún modo las comprendió. Aquel hombre amaba a Siri. Sondeluz había visto lo mismo en los ojos de la reina. De algún modo, ella había acabado queriendo al hombre que la sojuzgaba. «Eres mi rey», susurró, «y señor de los dioses». Los hombres de Pancal obligaron al rey Dios a tenderse boca abajo sobre las piedras. Uno de los sacerdotes alzó una espada. El rey Dios tendió una mano hacia Sondeluz. «He visto el vacío», pensó él. «Y regresé». Y entonces tendió su propia mano a través de los barrotes y agarró la del rey Dios. Un falso sacerdote alzó la cabeza, alarmado. Sondeluz lo miró a los ojos y entonces sonrió y contempló al rey Dios. «Mi vida la tuya», dijo Sondeluz. «Mi aliento es tuyo». Ten descargó un mandoble y hirió a Bashir en la pierna. Bashir se tambaleó y cayó sobre una rodilla. Ten volvió a golpear, y Bashir apenas consiguió repelerlo. Ten retrocedió, sacudiendo la cabeza. «Eres patético, Bashir. Ahí estás arrodillado, a punto de morir, y todavía sigues pensando que eres mejor que el resto de nosotros. ¿Me juzgas por haberme convertido en mercenario? ¿Qué otra cosa iba a hacer? ¿Apoderarme de reinos? ¿Gobernarlos e iniciar guerras, como hiciste tú?» Bashir agachó la cabeza. Ten rugió y se abalanzó, blandiendo la espada. Bashir trató de defenderse, pero estaba demasiado débil. Ten apartó a un lado el arma de Bashir y le dio una patada en el estómago, lanzándolo contra la pared. Bashir se desplomó, la espada perdida. Echó mano al cuchillo que un soldado caído tenía en el cinturón, pero Ten fue más rápido y le puso la mano. «¿Crees que debería volver a ser como antes?», le espetó. «El hombre feliz y amistoso que todo el mundo amaba». «Eras una buena persona», susurró Bashir. «Ese hombre vio e hizo cosas terribles. Lo he intentado, Bashir. He intentado dar marcha atrás, pero la oscuridad está dentro. No puedo escapar de ella. Mi risa es falsa. No puedo olvidar». «Puedo conseguir que lo hagas. Conozco las órdenes». Ten se detuvo. «Lo prometo. Te lo quitaré todo. Si lo deseas». Ten vaciló, el pie sobre el brazo de Bashir, la espada baja. Entonces, finalmente, negó con la cabeza. «No, no me lo merezco. Ninguno de nosotros se lo merece. Adiós, Bashir». Levantó la espada para golpear y Bashir alzó el brazo, tocándole la pierna. «Mi vida la tuya. Mi aliento es tuyo». Ten se detuvo y se tambaleó. 50 alientos huyeron del pecho de Bashir e irrumpieron en el cuerpo de Dent. No eran bienvenidos, pero no pudo rechazarlos. 50 alientos, no muchos, pero suficientes para hacer que se estremeciera de placer, suficientes para hacerle perder el control solo por un segundo y caer de rodillas. Y, en ese segundo, Bashir se levantó, liberando la daga del cadáver que tenía al lado, y cegó en ella la garganta de Dent. El mercenario cayó hacia atrás, los ojos muy abiertos, el cuello sangrando. Se estremeció ante el placer de ganar nuevos alientos incluso mientras la vida la abandonaba. «Nadie se lo espera nunca», susurró Bashir. «El aliento vale una fortuna. Introducirlo en alguien y luego matarlo es perder más riquezas de las que la mayoría de los hombres conocerán jamás. Nunca se lo esperan». Ten se estremeció, sangrando y perdió el control. Su pelo de pronto se volvió rojo oscuro, luego rubio, luego de un rojo furioso. Finalmente blanco de terror. Dejó de moverse. La vida se le escapaba. Los alientos nuevos y viejos desvaneciéndose. «Quería saber cómo maté a Arstil», dijo Bashir, escupiendo sangre a un lado. «Ahora ya lo sabes». Dedos Azules cogió un cuchillo. «Lo menos que puedo hacer», decidió, «es matarte yo mismo, en vez de que lo hagan los sin vidas. Prometo que seré muy rápido. Haremos que parezca un ritual pagano y te ahorraremos la necesidad de morir de forma dolorosa». Se volvió hacia los sin vidas que la retenían. «Atadla al altar.
Ciri se debatió contra las criaturas que la sujetaban, pero fue inútil. Eran enormemente fuertes y ella tenía las manos atadas. —¡Dedos azules! —exclamó mirándolo a los ojos. —No moriré atada a una piedra como una doncella en defensa. Si me quieres muerta, ten la decencia de dejarme morir de pie. Dedos Azules vaciló, pero la autoridad de aquella voz pareció hacerle sentirse avergonzado. Alzó una mano, deteniendo a los sin vidas que lo arrastraban al altar. —Muy bien —dijo—, sujetadla con fuerza. —¿Te das cuenta de la maravillosa oportunidad que desperdicias al matarme? —preguntó ella, mientras él se aproximaba. La esposa del rey Dios sería un rehén excelente. Eres tonto si me matas y... Él la ignoró esta vez. Empuñó el cuchillo y lo colocó contra su pecho, buscando el lugar donde clavarlo. Ciri empezó a sentirse aturdida. Iba a morir de verdad, y la guerra estallaría. —Por favor —susurró. Dedos Azules la miró. Vaciló. Luego apretó los dientes y echó atrás la daga. El edificio empezó a temblar. Dedos Azules miró alarmado a un lado, donde varios escribas sacudían la cabeza, confundidos. —¿Un terremoto? —preguntó uno de ellos. El suelo empezó a volverse blanco. El color se movió como una ola de luz al cruzar la tierra cuando el sol se eleva sobre las montañas, las paredes, el techo, el suelo. Toda la piedra negra se desvaneció. Los sacerdotes se apartaron, asustados. Uno de ellos saltó a una alfombra para no tocar las extrañas piedras blancas. Dedos Azules miró a Ciri, confuso. El suelo continuó temblando, pero él alzó la daga de todas formas, sujetándola con aquellos dedos que siempre estaban manchándose de tinta, y extrañamente, ella vio que el blanco de sus ojos se difuminaba y liberaba un arco iris de colores. Toda la sala estalló de color. Las piedras blancas tumbaron y se rompieron, como luz a través de un prisma. Las puertas explotaron. Una masa retorcida de telas de colores atravesó, como los incontables tentáculos de un leviatán marino enfurecido. Giraban y se enroscaban, y Ciri reconoció tapices, alfombras y sedas de los adornos del palacio. Las telas despertadas acorralaron a los sin vidas, enroscándose alrededor de ellos, lanzándolos al aire. Los sacerdotes gritaron al verse atrapados, y una larga y fina tela violeta chasqueó y se enrolló en el brazo de Dedos Azules. Todo onduló, restallando, y Ciri pudo ver por fin a una figura que caminaba en el centro, un hombre de proporciones épicas, negros a los cabellos, pálido el rostro, joven en apariencia pero de gran edad. Dedos Azules pugnó por clavar su cuchillo en el pecho de Ciri, pero el rey Dios alzó una mano. —¡Te detendrás! —dijo Susebrón con voz clara. Dedos Azules se detuvo, mirando asombrado al rey Dios. La daga resbaló de sus dedos y una alfombra despertada se retorció alrededor, apartándolo de Ciri. Ella se quedó allí de pie, anonadada, mientras las telas de Susebrón lo elevaban y lo acercaban a ella, y un par de pequeños pañuelos de seda se estiraron, envolviéndose en las cuerdas que sujetaban sus manos y soltándolas con facilidad. Liberada, ella se agarró a él y dejó que la cogiera en sus brazos, llorando. Capítulo 58. La puerta del armario se abrió, dejando entrar la luz de un farol. Vivena, atada y amordazada, vio la silueta de Basher. Arrastraba consigo a Sangre Nocturna, cubierta, como de costumbre, con su vaina plateada. Con aspecto exhausto, él se arrodilló y le quitó la mordaza. —Ya era hora —rezongó ella. Él sonrió débilmente. —Ya no me queda aliento. Fue muy difícil localizarte. —¿Dónde ha ido todo? —preguntó ella mientras le soltaba las ligaduras de las manos. Sangre Nocturna devoró la mayor parte. —No lo creo —dijo Sangre Nocturna alegremente. Yo, en realidad, no puedo recordar lo que sucedió, pero aniquilamos mucha maldad. —¿La desenvainaste? —preguntó Vivena mientras Basher le desataba los pies. Él asintió. Ella se frotó las manos. —¿Y Dent? —Muerto. Ni resto de Tom Fang ni de la mujer. Joyas. Creo que cogieron su dinero y huyeron. —¿Entonces se ha acabado? Basher asintió. Se sentó y apoyó la cabeza contra la pared. —Y perdimos. Ella frunció el ceño e hizo una mueca por el dolor que le provocaba su hombro herido. —¿Qué quieres decir? Dent estaba a sueldo de los escribas de Pancall del palacio. Querían iniciar una guerra entre Idis y Alandren con el objeto de debilitar a ambos reinos y permitir que Pancall obtuviera su independencia. —¿Y? Dent está muerto. Y también los escribas que tenían las frases del mando de los ejércitos en vida —dijo Basher—.
y ya han enviado a las tropas. Los sin vida salieron de la ciudad hace más de 1 hora, en dirección a Idris. Vivena guardó silencio. Toda esta lucha, todo el asunto con Dent, era secundario, añadió Bashir, haciendo chocar su cabeza contra la pared. Nos extrajo. No pude llegar a los sin vidas a tiempo. La guerra ha comenzado. No hay forma de detenerla. Susebrón condujo a Ciri hasta las profundidades del palacio. Ella caminaba junto a él, envuelta en su abrazo, con un centenar de cuerdas de tela girando alrededor. Incluso después de haber despertado tantas cosas, él tenía suficiente aliento para hacer que cada color ante el que pasaban brillara. Naturalmente, eso no funcionaba con muchas de las piedras que encontraban, aunque grandes trozos del edificio seguían siendo negros, al menos la mitad se había vuelto blanco. No solo el gris del despertar normal, se habían vuelto blanco hueso, y, al ser blancos, ahora reaccionaban a su increíble biocroma, dispersándose en colores, como en un círculo, de algún modo, pensó ella. Colorido, luego blanco, luego vuelta al color. La condujo a una cámara concreta, y ella vio lo que él le había contado ya, escribas aplastados por las alfombras que habían despertado, barrotes arrancados de sus molduras, paredes derribadas. Un lazo salió disparado de su cebrón y le dio la vuelta a un cadáver para que ella no tuviera que ver su herida. Ciri no prestaba mucha atención. En medio de los escombros había un par de cadáveres más. Uno era encendedora, boca abajo, ensangrentada. El otro era Sondeluz, su cuerpo vacío de color, como si fuera un sin vida. Tenía los ojos cerrados y parecía dormir, como en paz. Había un hombre sentado junto a él, el sumo sacerdote Sondeluz, sosteniendo su cabeza en el regazo. El sacerdote lo miró, sonrió, aunque ella vio lágrimas en sus ojos. «No comprendo», dijo ella mirando su cebrón. «Sondeluz dio su vida para salvarme», respondió el rey Dios. «De algún modo, supo que me habían quitado la lengua. Los retornados pueden curar a una sola persona», dijo el sacerdote, mirando a su Dios. «Es su deber decidir a quién y cuándo. Algunos dicen que vuelven para eso, para dar a vida a una persona que la necesita». «Nunca llegué a conocerlo», dijo su cebrón. «Era muy buena persona», apuntó Ciri. «Me doy cuenta. Aunque nunca hablé con él, fue lo suficientemente noble para morir a fin de que yo pudiera vivir». El sacerdote sonrió. «Lo sorprendente es que Sondeluz lo hizo 2 veces. Me dijo que no podría depender de él al final», pensó Ciri, sonriendo levemente, aunque apenada al mismo tiempo. «Supongo que mintió en eso, muy propio de él». «Vamos», dijo Sondeluz. «Tenemos que reunir al resto de mis sacerdotes. Hay que encontrar un modo de impedir que nuestros ejércitos destruyan a tu pueblo». «Tiene que haber un modo, Bashir», dijo Vivena. Se arrodilló junto a él. Él trató de dominar su furia, su ira consigo mismo. Había venido a la ciudad para impedir una guerra. Una vez más, llegaba demasiado tarde. 40.000 sin vidas, dijo, dando un puñetazo contra el suelo. «No puedo detener a tantos, ni siquiera con sangre nocturna, y los alientos de todos los habitantes de la ciudad. Aunque pudiera contener su avance, tarde o temprano, uno de ellos me mataría con un golpe de suerte». «Tiene que haber un modo», insistió Vivena. «Yo pensaba lo mismo antes», dijo él, llevándose las manos a la cabeza. «Quise detenerla, pero cuando me di cuenta de lo que pasaba, había llegado ya demasiado lejos. Había tomado vida propia. ¿De qué estás hablando?» «La multiguerra», susurró Bashir. Silencio. «¿Quién eres?» Él cerró los ojos. «Lo llamaban Taraxim», dijo Sangre Nocturna. «Taraxim», repitió Vivena divertida. «Sangre Nocturna, ese es uno de los 5 sabios. Él...» se calló. «Vivió hace más de 300 años», dijo por fin. «La biocroma puede mantener vivo a un hombre mucho tiempo», suspiró Bashir, abriendo los ojos. Ella no discutió. «También lo llamaban otras cosas», informó la espada. «Si de verdad eres uno de ellos, entonces sabrás cómo detenerlos sin vidas». «Claro», dijo Bashir amargamente. «Con otros sin vida. ¿De esa forma? La más fácil. Aparte de eso, podemos perseguirlos y apresarlos uno a uno, luego domarlos y sustituir sus frases de orden.
Pero, aunque tuvieras la octava elevación que permite romper las órdenes de manera instintiva, cambiar tanto requeriría semanas. Sacudió la cabeza. Podríamos tener un ejército en lucha para entonces, pero ellos son nuestro ejército. Las fuerzas de Alandren no son lo bastante grandes para combatir a los Invidas solas y no podrían llegar a Idris con la suficiente velocidad. Los Invidas lo harán con días de diferencia. Los Invidas no duermen, no comen y pueden marchar sin cansarse. Se les acabará el licor alcohol, dijo Vivena. No es como la comida, Vivena, es como la sangre. Necesitan un nuevo suministro si se cortan y la pierden o si se corrompe. Unos pocos probablemente dejarán de funcionar sin mantenimiento, pero solo un número pequeño. Ella guardó silencio. Bien, entonces despertemos a un ejército propio para que luchen contra ellos, dijo por fin. Él sonrió débilmente. Se sentía mareado. Se había vendado las heridas, las peores al menos, pero no podía luchar más de momento. Vivena no ofrecía mucho mejor aspecto, con aquella mancha ensangrentada en el hombro. ¿Despertará un ejército propio?, dijo Basher. Primero, ¿de dónde sacaríamos el aliento? Usé todo el tuyo. Aunque encontráramos mis ropas, que aún tienen un poco, solo serán un par de cientos. Hace falta uno por sin vida. No superarían enormemente el número. El rey Dios, dijo ella. No puedo usar su aliento. Le quitaron la lengua cuando era niño. ¿Y no puedes recuperarlo de ninguna forma? Basher se encogió de hombros. La 10ª elevación permite dar órdenes mentales, sin hablar, pero hacen falta meses de entrenamiento para aprender a hacerlo, aunque tengas a alguien que te enseñe. Creo que sus sacerdotes deben saber cómo, para poder transferir la riqueza de aliento de un rey a otro, pero dudo que lo hayan entrenado todavía. Uno de sus deberes es impedir que use sus alientos. Sigue siendo nuestra mejor opción. ¿Ah, sí? ¿Y cómo usará su poder? ¿Creando sin vidas? ¿Te olvides que necesitamos encontrar 40.000 cadáveres? Ella suspiró y se apoyó en la pared. ¿Basher? Terció sangre nocturna en su mente. ¿No dejaste un ejército aquí la última vez? Él no respondió. Vivena, sin embargo, abrió los ojos. Al parecer, sangre nocturna había decidido incluirla en sus pensamientos ahora. ¿Qué es eso?, preguntó. Nada, replicó Basher. No, no lo es, dijo sangre nocturna. Lo recuerdo. Hablaste con ese sacerdote. Le dijiste que cuidara de tus alientos, por si volvías a necesitarlos, y le dijiste tu ejército. Dijiste que era un regalo para la ciudad. ¿No te acuerdas? Si fue ayer mismo. ¿Ayer?, preguntó Vivena. Cuando la multiguerra cesó, precisó sangre nocturna. ¿Cuándo fue eso? No entiendo el tiempo, aclaró Basher. No hagas caso. No, respondió Vivena estudiándolo. ¿Sabe algo? Pensó un momento y entonces abrió los ojos de par en par. El ejército de Calaz. ¡Sus fantasmas! Tú sabes dónde están. Él vaciló, luego asintió, reacio. ¿Dónde? Aquí, en la ciudad. Tenemos que usarlos. Basher la miró. Me estás pidiendo que le dé a Alandren una herramienta, Vivena. Una herramienta terrible. Algo peor que lo que tienen ahora. ¿Y si ese ejército suyo masacra a mi pueblo?, preguntó Vivena. ¿Podría eso de lo que hablas darle más poder? Sí. Ella guardó silencio. Hazlo, dijo por fin. Él la miró. Por favor, Basher. Él volvió a cerrar los ojos, recordando la destrucción que había causado, las guerras que había iniciado, todo por culpa de las cosas que había aprendido a crear. ¿Le darías ese poder a tus enemigos? No son mis enemigos, dijo ella, aunque los odie. Él la miró un momento, luego se levantó. Vamos a buscar al rey Dios. Si vive todavía, entonces veremos. Mi señor, mi señora, dijo el sacerdote, haciendo una reverencia con la cabeza gacha ante ellos. Oímos rumores de un plan para atacar el palacio. Por eso os encerramos. Queríamos protegeros. Ciri miró al hombre y luego a su Sebrón. El rey Dios se frotó la barbilla, pensativo. Los dos reconocían a ese hombre como uno de los sacerdotes y no como un impostor. Solo habían podido determinarlos con certeza apenas en un puñado de ellos. Encarcelaron a los otros, mandando a llamar a la guardia de la ciudad tras empezar a limpiar los destrozos del palacio. La brisa hacía revolotear el pelo de Ciri, rojo, para mostrar su disgusto, mientras esperaban en lo alto del palacio. Allí, mi señor, señaló un guardia. Su Sebrón se volvió, acercándose al borde del palacio. La mayor parte de su séquito de telas retorcidas ya no ondeaba a su alrededor, pero esperaban a cumplir su voluntad amontonadas en el tejado. Ciri se reunió con él
y en la distancia pudo distinguir una mancha de algo que parecía humo. «El ejército sin vida», dijo el guardia. «Nuestros exploradores han confirmado que marcha hacia Idris. Casi todo el mundo en la ciudad los ha visto atravesar las puertas». «¿Y ese humo?», preguntó Ciri. «El polvo que levantan a su paso, mi señora», respondió el guardia. «Son muchos soldados». Ella miró a Susebron, que frunció el ceño. «Podría detenerlos». Su voz era más fuerte de lo que esperaba, más grave. «¿Mi señor?», preguntó el guardia. «Con todo ese aliento», dijo Susebron, «podría atracarlos, usar estas telas para maniatarlos». «Mi señor», vaciló el guardia, «son 40.000. Cortarían las telas, o superarían». Susebron parecía decidido. «Tengo que intentarlo». «No», dijo Ciri, apoyando una mano en su pecho. «Tu pueblo». «Enviaremos mensajeros explicando nuestro pesar. Mi pueblo puede retirarse, emboscar a los sin vidas. Podemos enviar tropas en su ayuda». «No tenemos muchos soldados», dijo él, «y no llegarán allí con mucha rapidez. ¿Podría tu pueblo escapar de verdad?» «No», pensó ella con el corazón encogido, «pero eso no lo sabes, y eres lo bastante inocente para creer que podrán escapar. Su pueblo podría sobrevivir en conjunto, pero muchos morirían. Sin embargo, que Susebron se hiciera matar combatiendo a aquellas criaturas no serviría de mucho. Tenía un poder sorprendente, pero luchar contra tantos sin vidas estaba muy por encima de la magnitud de lo que pudiera hacer». Él vio la expresión en su rostro y la interpretó correctamente. «No crees que puedan escapar», dijo. «Solo intentas protegerme. Es sorprendente lo bien que me comprende ya». «¡Mi señor!», exclamó una voz desde atrás. Susebron se dio media vuelta. Habían subido a lo alto del palacio para ver a los sin vidas, pero también porque tanto Ciri como él estaban cansados de estar encerrados entre 4 paredes. Querían estar al aire libre, donde fuera más difícil acercarse a ellos sin ser vistos. Un guardia salió de las escaleras y se aproximó, espada en mano. Hizo una reverencia. «Mi señor, hay alguien que quiere veros». «No deseo ver a nadie», respondió Susebron. «¿De quién se trata?» «Es increíble lo bien que habla», pensó Ciri. «Nunca ha tenido lengua. ¿Qué hizo el aliento de su luz? Curó algo más que su cuerpo. Le dio la capacidad de usar la lengua regenerada». «Mi señor, la visitante tiene los mechones reales». «¿Qué?», exclamó Ciri sorprendida. El guardia se volvió, y para el pasmo de Ciri, Vivena apareció en el tejado del palacio, o le pareció que era Vivena. Llevaba pantalones y una túnica, y una espada sujeta a la cintura, y parecía tener una herida ensangrentada en el hombro. Vivena vio a su hermana y sonrió, y sus cabellos se volvieron amarillos de alegría. «¿Los cabellos de Vivena cambiando de color?», pensó Ciri. «No puede ser ella». Pero lo era. La princesa se echó a reír, cruzó corriendo al tejado. Unos guardias la detuvieron, pero Ciri indicó que la dejaran pasar. Corrió a abrazar a Ciri. «¿Vivena?». Esta sonrió con tristeza. «Sí, en su mayor parte», dijo. Miró a Susebron. «Lo siento», añadió en voz baja. «Vine a la ciudad para intentar rescatarte». «Muy amable por tu parte», contestó Ciri, «pero no necesito que me rescaten». Su hermana frunció más profundamente el ceño. «¿Quién es esta mujer, Ciri?», preguntó Susebron. «Mi hermana mayor». «Ah», Susebron inclinó la cabeza cordialmente. «Ciri me ha hablado mucho de ti, princesa Vivena. Ojalá nos hubiéramos conocido en mejores circunstancias». Vivena se quedó mirándolo asombrada. «En realidad no es tan malo como dicen», sonrió Ciri, «la mayor parte del tiempo». «Eso es sarcasmo», apuntó Susebron. «Es muy aficionada». Vivena se volvió hacia su hermana. «Están atacando a nuestra patria». «Lo sé. Estamos trabajando en eso. Estoy preparando mensajeros para enviarlos a nuestro padre. Tengo un modo mejor, pero tendrás que confiar en mí». «Naturalmente. Tengo un amigo que necesita hablar con el rey Dios, donde los guardias no puedan oírlos». Ciri vaciló. «Tonta de mí», pensó. «Es Vivena. Puedo confiar en ella». También creyó que podía confiar en Dedos Azules. Vivena la miró con expresión curiosa. «Si puede ayudar a salvar a Idris», dijo Susebron, «lo haré». «¿Quién es esa persona?». Momentos después, Vivena esperaba en silencio el tejado del palacio con el rey Dios de Alandren. Ciri se mantenía a cierta distancia, contemplando el polvo levantado por los sin vidas perderse a lo lejos. Todos aguardaron mientras los soldados cacheaban a Basher. Este tenía los brazos levantados, rodeado de recelosos guardias. Sabiamente había dejado sangre nocturna abajo y no llevaba armas encima. Ni siquiera contenía aliento. «Tu hermana es una mujer sorprendente», dijo el rey Dios. Vivena lo miró.
Ese era el hombre con quien iba a casarse, la terrible criatura a quien tendría que haberse entregado. Nunca había pensado que acabaría así, charlando amablemente con él. Tampoco había esperado que le cayera bien. Era un juicio rápido. Ya no se reprendía a sí misma por hacerlos, aunque había aprendido a dejarlos abiertos para revisión. Veía amabilidad en el cariño que él sentía hacia Ciri. ¿Cómo un hombre así había acabado siendo rey dios de la terrible Alandren? Sí, lo es. La amo, dijo Susebrón. Quería que lo supieras. Lentamente Vivena asintió y se volvió a mirar a Ciri. Ha cambiado mucho, pensó. ¿Cuándo se ha vuelto tan regia, con ese porte tan dominante y esa habilidad para mantener negros los cabellos? Su hermana pequeña, que ya no era tan pequeña, parecía llevar bien aquel suntuoso vestido. Le sentaba bien. ¡Qué extraño! Al otro lado del tejado, los guardias llevaron a Basher tras una pantalla para que se cambiase. Obviamente, querían asegurarse de que ninguna de sus prendas hubiera sido despertada. Salió unos momentos más tarde llevando una especie de toalla de cintura para abajo, pero nada más. Su pecho estaba magullado lleno de cortes, y a Vivena le pareció vergonzoso que lo sometieran a semejante humillación. Él la soportó, y escoltado cruzó el tejado. Al hacerlo, Ciri lo observó con atención. Vivena había hablado brevemente con su hermana, pero había advertido que Ciri ya no se enorgullecía por no ser importante. Había cambiado, en efecto. Basher llegó y Susebrón despidió a los guardias. A sus espaldas, las selvas se extendían hacia el norte, hacia Idris. Basher miró a Vivena y ella temió que iba a decirle que se marchara. Sin embargo, él simplemente se dio la vuelta, resignado. ¿Quién eres?, preguntó Susebrón. El responsable de que te cortaran la lengua, respondió Basher. El rey dios alzó una ceja. Basher cerró los ojos. No habló, no usó el aliento ni dio ninguna orden. Sin embargo, de pronto empezó a brillar. No como brillaría una linterna, no como brillaría el sol, sino con un aura que volvió más brillantes los colores. Vivena se sobresaltó mientras Basher aumentaba de tamaño, abrió los ojos y se ajustó la toalla en torno a la cintura, haciendo sitio a su crecimiento. Su pecho se volvió más firme, los músculos se hincharon y la barba de varios días desapareció, dejándolo bien afeitado. Su pelo se volvió dorado. Todavía tenía cortes en todo el cuerpo, pero parecían insignificantes. Se le veía divino. El rey dios observó con interés. Ahora se hallaba ante un dios semejante a él, un hombre de su propia estatura. No me importa si me crees o no, dijo Basher, y su voz sonó más noble. Pero quiero que sepas que hace mucho tiempo dejé algo aquí, un tesoro de poder que prometí recuperar algún día. Di instrucciones para su cuidado y la orden de que no se utilizara. Los sacerdotes, al parecer, lo han cumplido a rajatabla. Susebrón sorprendentemente hincó una rodilla en tierra. Mi señor, ¿dónde has estado? Pagando por lo que he hecho, o intentándolo. Eso no tiene importancia. Levántate. ¿Qué está pasando?, pensó Vivena. Ciri parecía igualmente confundida y ambas cruzaron una mirada. Susebrón se irguió, aunque mantuvo la postura reverente. Tienes un grupo de sin-vidas rebeldes, dijo Basher. Has perdido el control sobre ellos. Lo siento, mi señor. Basher lo miró, luego miró a Vivena. Ella asintió. Confío en él. No es cuestión de confianza, dijo Basher volviéndose hacia Susebrón. Sea como sea, voy a entregarte algo. ¿Qué es? Mi ejército. Susebrón frunció el ceño. Pero, mi señor, nuestros sin-vidas acaban de marchar para atacar a Idris. No, ese ejército no. Voy a darte el que dejé atrás hace 300 años. La gente los llama los fantasmas de Calad. Son la fuerza con que logré que Alandren detuviera su guerra. ¿Te refieres a la multiguerra, mi señor? Lo hiciste por medio de negociaciones. Basher hizo una mueca. No sabes mucho sobre la guerra, ¿verdad? El rey dios vaciló, luego negó con la cabeza. Pues no. Bien, aprende, porque te entrego el mando de mi ejército. Úsalo para proteger, no para atacar. Úsalo solo en una emergencia. El rey dios asintió, aturdido. Basher lo miró y luego suspiró. ¿Qué de mi pecado oculto? ¿Cómo?, preguntó Susebrón. Es la frase de mando, aclaró Basher, la que podrás usar para dar nuevas órdenes a las estatuas de Dedenir que dejé en tu ciudad. Pero, mi señor, la piedra no puede ser despertada. La piedra no ha sido despertada. Hay huesos humanos dentro de esas estatuas. Son sin vida. ¿Huesos humanos?
Vivena sintió un escalofrío. Él había dicho que despertar huesos solía ser una mala elección porque era difícil que mantuvieran la forma humana durante el proceso. Pero, ¿y si esos huesos estaban recubiertos de piedra? Piedra que mantenía su forma, piedra que podía protegerlos del daño, haciendo casi imposible que se lastimaran o rompieran. Los objetos despertados podían ser más fuertes que los músculos humanos. Si podía crearse un sin vida a partir de huesos y hacerlo lo bastante fuerte para mover un cuerpo de roca que lo rodeaba, tendría soldados como nunca habían existido. ¡Colores!, pensó. Hay unos miles de Devenir originales en la ciudad, dijo Bashir, y la mayoría deberían funcionar todavía, aunque estén quietos. Los creé para que duraran. Pero no tienen ícor alcohol, intervino Vivena. Ni siquiera tienen venas. Bashir la miró. Era él, la misma cara, las mismas expresiones. No había cambiado de forma para tomar otro aspecto, tan solo parecía una versión retornada de sí mismo. ¿Qué estaba pasando? No siempre disponemos de ícor alcohol, respondió Bashir. Eso hace que despertar sea más fácil y más barato, pero no es la única manera, y en la mente de muchos creo que se ha convertido en un lastre. Miró de nuevo al rey Dios. Deberías poder darles una nueva frase de seguridad y luego ordenarles que detengan al otro ejército. Creo que descubrirás que mis fantasmas son muy efectivos. Las armas son virtualmente inútiles contra la piedra. Susebron volvió a sentir. Ahora son tu responsabilidad, dijo Bashir, dándose media vuelta. Dales mejor uso que yo. Epílogo. Al día siguiente, un ejército de 1000 soldados de piedra salió de la ciudad corriendo tras los sin vidas que habían partido el día antes. Desde fuera de la ciudad, Vivena los veía marchar apoyada contra la muralla. ¿Cuántas veces he estado bajo la mirada de esos de Denir sin saber que estaban vivos, solo esperando que les dieran de nuevo una orden? Pensó. Todo el mundo decía que de la Paz había dejado las estatuas como regalo para el pueblo, un símbolo para recordarles que no libraran más guerras. A ella siempre le habían parecido extraño. Un montón de estatuas de soldados como regalo para recordar que la guerra era terrible. Y, sin embargo, eso era el regalo que había puesto fin a la multiguerra. Se volvió hacia Bashir. También él estaba apoyado en la muralla, con Sangre Nocturna en una mano. Su cuerpo había revertido su forma mortal, con el pelo abolotado y todo. ¿Qué fue lo primero que me enseñaste sobre el despertar?, preguntó ella. ¿Que no sabemos mucho? ¿Que hay cientos, quizá miles de órdenes que no hemos descubierto todavía? Exacto, dijo ella, volviéndose para contemplar cómo las estatuas despertadas se perdían en la distancia. Creo que tenías razón. ¿Crees? Ella sonrió. ¿Podrán de verdad detener al otro ejército? Probablemente, contestó él, encogiéndose de hombros. Serán no bastante rápidos para alcanzarlos. Los sin vidas de carne no pueden marchar tan velozmente como los que tienen pies de piedra. He visto a esos seres antes. Son difíciles de batir. Ella asintió. Entonces mi pueblo estará a salvo. A menos que ese rey Dios decida usar las estatuas sin vidas para conquistarnos. Ella bufó. ¿No te ha dicho nadie que eres un cascarrabias, Bashir? Por fin, terció Sangre Nocturna. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Bashir hizo una mueca. No soy ningún cascarrabias. Solo se me dan mal las palabras. Ella sonrió. Bueno, pues ya está, declaró él, recogiendo el morral. Ya nos veremos. Dicho lo cual, echó a andar hacia el camino que sería de la ciudad. Vivena le dio alcance y se situó a su par. ¿Qué te propones?, preguntó Bashir. Acompañarte. Eres una princesa. Quédate con esa muchacha que gobierna Alandren o vuelve a Idris, que te proclamen la heroína que lo salvó. Así tendrás una vida feliz. No creo. Aunque mi padre me acepte de vuelta, dudo que pueda volver a vivir en un cómodo palacio o una ciudad tranquila. Pensarás diferente después de una temporada en los caminos. Es una vida difícil. Lo sé, dijo ella. Pero, bueno, todo lo que he sido, todo lo que me educaron para ser, era una mentira envuelta en odio. No quiero volver a eso. No soy esa persona. No quiero serlo. ¿Quién eres, pues? No lo sé, respondió ella haciendo un gesto hacia el horizonte. Pero creo que allí encontraré la respuesta. Caminaron en silencio durante un rato. ¿Tu familia se preocupará por ti?, dijo Bashir finalmente. ¿Lo superarán? Él acabó por encogerse de hombros. Muy bien.
En realidad no me importa. Ella sonrió. Es verdad. No quiero regresar, pensó. La princesa Vivena estaba muerta. Había muerto en las calles de Teterir. Vivena, la despertadora, no tenía ningún deseo de traerla de vuelta. Bueno, no soy capaz de averiguarlo, dijo mientras se internaban en el camino que conducía a la selva. ¿Quién eres? ¿Calaz, el que inició la guerra, o de la paz que la terminó? Él no respondió de inmediato. Es extraño, dijo por fin, lo que la historia le enseña a un hombre. Supongo que la gente no pudo comprender por qué cambié de pronto, por qué dejé de luchar y por qué traje a los fantasmas para recuperar el control de mi propio reino. Así que decidieron que debía de ser dos personas. Un hombre puede confundirse respecto a su identidad cuando suceden cosas así. Ella asintió con un gruñido. Pero sigue siendo un retornado. Claro que lo soy. ¿Dónde conseguiste el aliento? ¿El aliento por semana que necesitas para sobrevivir? Los llevé conmigo, además del que me convierte en retornado. En muchos aspectos, los retornados no son los que la gente cree. No tienen automáticamente cientos o miles de alientos. Pero pertenecen a la quinta elevación, dijo Bashir, interrumpiéndola. Pero no debido al número de alientos, sino a su calidad. Los retornados tienen un único y poderoso aliento, un aliento que los lleva hasta la quinta elevación. Podríamos decir que es un aliento divino, pero sus cuerpos se alimentan de aliento, como la espada. Bashir asintió. Sangre nocturna solo necesita cuando es desenvainada. Los retornados se alimentan de aliento una vez por semana, así que, si no le das uno, lo que hacen en esencia es comerse a sí mismos, devorando su único aliento. Sin embargo, si les das aliento extra, además del divino, se alimentarán de ellos cada semana. De modo que los dioses de Alandren podrían ser alimentados más de una vez, dijo Vivena. De modo que los dioses de Alandren podrían ser alimentados más de una vez. Podrían tener un acopio de alientos, un almacén para mantenerlos con vida si no se les proporciona otro. Bashir asintió. Pero eso no los haría depender tanto de su religión. Es una forma cínica de verlo. Él se encogió de hombros. Así que vas a quemar un aliento a la semana, dijo ella. ¿Para reducir nuestro acopio? Él asintió. Tenía miles de alientos. Los consumí todos. ¿Miles? Pero harían falta años y años para... Se calló. Bashir llevaba vivo más de 300 años. Si absorbía 50 alientos al año, eran miles de alientos. Eres un tipo caro de mantener, advirtió. ¿Cómo logras no parecer un retornado? ¿Y por qué no mueres cuando entregas tus alientos? Esos son mis secretos, dijo él sin mirarla, aunque ya deberías haber deducido que los retornados pueden cambiar de forma. Ella alzó una ceja. Llevas sangre retornada, el linaje real. ¿De dónde crees que viene la habilidad de cambiar el color de tu pelo? ¿Significa eso que podría cambiar más que mi pelo? Tal vez. Lleva tiempo aprenderlo. Pero date alguna vez una vuelta por la corte de los dioses de Alandren. Descubrirás que los dioses parecen exactamente lo que creen que son. Los viejos parecen viejos. Los heroicos se vuelven fuertes. Las que piensan que una diosa hermosa debe estar bien dotada se vuelven naturalmente voluptuosas. Todo se basa en cómo se perciben a sí mismos. ¿Y así es como tú te percibes, Bashir? Pensó ella, curiosa. ¿Como un hombre tosco, duro y desaliñado? Pero se obtuvo de mencionarlo. Tan solo siguió caminando, percibiendo la selva a su alrededor con su sentido vital. Habían recuperado la capa, la camisa y los pantalones de Bashir, lo que Dent le había quitado. En las prendas había suficiente aliento para compartirlo entre ambos y llegar cada uno a la segunda elevación. No era tanto como lo que ella estaba acostumbrada, pero resultaba mejor que nada. ¿A dónde vamos, por cierto? ¿Has oído hablar de Kut y Hut? Claro, respondió ella. Fueron tus principales rivales en la multiguerra. Alguien está intentando restaurarlos, una especie de tirano. Al parecer han reclutado a un antiguo amigo mío. ¿Otro? Él se encogió de hombros. Éramos 5. Ten, Shashara, Astir, Yestir y yo. Parece que Yestir ha vuelto a salir a la superficie. ¿Es pariente de Astir?, dedujo Vivena. Su hermano. Magnífico. Lo sé. Es quien descubrió cómo crear Icor-Alcohol. He oído rumores de que ha desarrollado una nueva fórmula, más potente. Todavía mejor. Caminaron en silencio un rato más. Me aburro, dijo Sangre Nocturna. Prestadme atención. ¿Por qué no me habla nadie? ¿Por qué molestas?, replicó Bashir. La espada rezongó. ¿Cuál es tu verdadero nombre?, preguntó Vivena por fin. ¿Mi verdadero nombre? Sí.
Te llaman de muchas formas. Talapal, Kalal, Basher, Talaxin. ¿Ese es tu verdadero nombre? ¿El del sabio? Él negó con la cabeza. No. Bueno, pues entonces, ¿cuál es? No lo sé. No pude recordar la época antes de retornar. Oh. Cuando regresé, sin embargo, me dieron un nombre. El culto de los retornados, los que fundaron los tonos iridescentes de Alandren, me encontraron y me mantuvieron vivo con alientos. Ellos me dieron un nombre. No me gustó mucho, no me parecía adecuado. ¿Y bien? Preguntó ella. ¿Qué nombre era? Rompeguerras el Pacífico, admitió él. Viven alzó una ceja. Lo que no soy capaz de comprender, dijo Basher, es si fue algo profético o si estoy intentando que se cumpla. ¿Importa? Él continuó caminando en silencio durante un rato. No, dijo por fin. No, supongo que no, aunque me gustaría saber si hay algo de espiritual en los retornos o si todo esto no es más que una casualidad de proporciones cósmicas. Lo más probable es que nunca lleguemos a averiguarlo. Lo más probable, le concedió él. Silencio. Tendrían que haberte llamado Ama Verrugas el Feo. Muy maduro por tu parte. ¿De verdad crees que ese tipo de comentarios son adecuados para una princesa? Ella sonrió de oreja a oreja. No me preocupa, dijo. Ni me tendrá que preocupar nunca más. Y hasta aquí el libro, gente. Se acabó. Estoy en shock. O sea... Se acaba el libro, gente, no hay más.